Decían que mi bisabuelo yo era una maravilla médica. Dijeron que era un sobreviviente, un luchador con ganas de vivir. Por supuesto, eso no era del todo cierto. La verdad es que hizo un trato con la muerte. Cuando era niño, era su cuento favorito. Me atraía hacia él y me decía, ¿te conté alguna vez sobre la vez que engañé a la muerte, Thomas? Y aunque había escuchado la historia muchas veces, sacudía la cabeza vigorosamente y le pedía que me lo contara. Apenas me había quitado los pantalones cortos cuando me alisté en el ejército. Él comenzaría. Pero entonces no había nada fuera de lo común en eso. Tantos jóvenes murieron en esa primera gran guerra. Los chicos de mi regimiento apenas tenían 15 años, ya sabes, porque habían mentido sobre su edad solo para alistarse. Pensaron que iban a estar allí por la gloria. La verdad era muy diferente. De todos modos, nacimos en el río Eisen y las cosas se pusieron sombrías. En medio de la lucha, me di cuenta de este joven. No parecía tener más de 16 o 17 años, pero lo que me llamó la atención fue que no tenía miedo. Y déjame decirte, todos teníamos miedo de tener tontos por ahí. Pero este joven estaba casi paseando por ahí. Y te diré algo más que noté. Él tocaba a alguien y en el momento en que lo hacía, esa persona moría. Algunos de ellos ya fueron alcanzados y de todos modos estaban saliendo. Pero algunos estaban de pie y luchando y se podía garantizar que en el momento en que él pusiera una mano sobre ellos, caerían como una piedra. Lo curioso fue que, aunque ya estaba medio loco de miedo porque había granadas cayendo como manzanas de un árbol en las trincheras, este joven me asustó más. Estaba vestido como uno de los nuestros y parecía desaparecer y reaparecer en el humo como un fantasma. De todos modos, en un abrir y cerrar de ojos, allí estaba él a mi lado. Thomas, nunca he estado más asustado en mi vida, pero era un joven arrogante en ese entonces y, con toda honestidad, pensé que no tenía nada que perder. Antes de que me pongas una mano encima, dije, siempre te he oído como si fueras un poco arriesgado. ¿Es cierto? Me miró con los ojos más negros que jamás hayas visto y asintió lentamente. Bueno, no tengo exactamente un tablero de ajedrez en el bolsillo, dije, pero sí tengo mi moneda de la suerte, así que ¿qué tal si tiramos una moneda al aire? Mejor de 3. Si sale cara yo gano, si sale cruz tú me llevas. ¿Cómo suena eso? Bueno, va más bien contra las reglas, ya sabes, respondió. Sin mentira, su voz era el sonido más hermoso que había escuchado en mi maldita vida. Casi cambié de opinión solo con oírlo. Pero luego pensé en tu bisabuela en casa. En aquel entonces ella era solo una cosita, pero yo estaba loco por ella y habría dado cualquier cosa por volver a casa y verla. Miró la carnicería que lo rodeaba y pude ver la tristeza en su rostro. Por suerte para ti, hoy estoy de humor para romper alguna regla. Si sale cara, ganas, si sale cruz, pierdes. En su rostro, roto en la masa angelical de las sonrisas. Ahora, no puedo expresar lo aliviado que me sentí porque lo que la muerte no sabía, y yo estaba rezando para que no pudiera leer las mentes, era que mi moneda de la suerte era una moneda de 6 peniques de 2 caras. A veces, cuando se acuñaban monedas en aquellos días, había un error y, aunque eran raras, se obtenía una moneda ocasional de 2 caras o 2 colas. De todos modos, tiré mi moneda y salió cara. Lo volví a lanzar y volvió a salir cara. Pero entonces la muerte me dirigió la mirada más extraña. Por un momento, pensé que él sabía de mi engaño. Pero después de un momento, sonrió y dijo, tú ganas y te pasaré. Y luego se fue. Lo vi muchas veces en las semanas siguientes, pero nunca me reconoció y yo no estaba precisamente muy interesado en volver a conocerlo. El olor a muerte estaba pesado en el aire durante esas semanas, pero él nunca me puso la mano encima. ¿A qué huele la muerte?, pregunté. Aliento de bebé o pis de gato, respondía y se reía a carcajadas.
Esta parte de la historia cambiaba cada vez y siempre era algo que me hacía reír. El olor de la muerte variaba desde cerezas y zorrillos muertos hasta menta y excremento de caballo, y todas las cosas intermedias. Mirando hacia atrás, sospecho que el olor de la muerte durante la guerra no era algo que a mi abuelo yo le importara recordar. En 1961, cuando tenía más de 60 años, el abuelo yo tuvo un terrible accidente automovilístico. Un camión lo sacó de la carretera y su coche volcó varias veces antes de acabar en una zanja. Ese día perdió una pierna y un ojo. Los médicos estaban sorprendidos de que sobreviviera a todo y fue considerado un milagro médico. Me confió que estaba seguro de que el joven que conducía la ambulancia ese día era el mismo joven que había visto hacía tantos años en las trincheras. Juro, Thomas, que ese accidente estaba destinado a matarme, y sin embargo, aquí estoy, tan grande como la vida. Supongo que el trato que hice ese día no fue solo un trabajo de una sola vez. La muerte estaba en la ambulancia ese día, pero nunca me puso un dedo encima. Si soy completamente honesto, nunca creí realmente esta historia. Pensé que era algo que inventó para divertirme cuando era niño, pero yo era un poco mayor cuando me contó sobre el segundo incidente, y me di cuenta de que lo inquietó, aunque en ese momento nunca me di cuenta. En 1983, al abuelo yo le diagnosticaron cáncer. Yo tenía 13 años en ese momento y mis padres hicieron todo lo posible para protegerme de los detalles. Todo lo que sabía era que esto era malo. Pensé en las historias que me había contado cuando era más joven y recé para que fueran ciertas y que nuevamente la muerte pasara de largo. Y lo hizo. Después de una larga y ardua batalla, el abuelo yo entró en remisión. Aunque después de eso él era diferente. Tenía una mirada fantasmal. Nunca le pregunté directamente sobre su enfermedad o recuperación, pero me di cuenta de que estaba pensando en ello y sabía por qué. Una vez, cuando estaba teniendo un día particularmente malo, me preguntó, ¿qué pasa si nunca me llega? No tenía idea de qué decir. Ahora tenía más de 80 años y su salud era terrible. Era un hombre destrozado, medio sordo, casi ciego y no podía caminar. Como familia, hicimos lo que pudimos para mantenerlo alegre, pero siempre sentí que sus sonrisas eran forzadas y debajo de eso, tenía miedo. En 1966, ya tenía más de 90 años y el cáncer había regresado. Estaba en un hospital conectado a máquinas que emitían pitidos y le metían cosas. Nos habían dicho que no había nada más que pudiéramos hacer por él y que era solo cuestión de tiempo. Por su bien, espero que sea cierto. Si bien se volvió olvidadizo en sus últimos años, su mente todavía estaba bastante aguda. Un día que lo visité, estaba visiblemente angustiado. Al principio pensé que tal vez necesitaba más analgésicos, pero después de que me aseguró que ese no era el caso, finalmente logré convencerlo. Él quería que yo fuera a buscar su moneda. Se había aferrado a ella durante todos estos años, su moneda de la suerte que había mantenido a la muerte alejada de su puerta durante casi un siglo. Tal vez pueda mostrarle. Tal vez si sabe que hice trampa, me aceptará, dijo con voz áspera. Así que fui a casa y miré. Había estado viviendo conmigo y mi familia durante casi 10 años en ese momento, y casi destrocé su habitación buscando la caja de zapatos en la que lo había guardado. Finalmente, mi madre entró y me preguntó qué diablos estaba haciendo y cuando se lo dije, admitió que lo había tirado. Tu bisabuelo es un acaparador, suspiró y pensé que de todos modos era solo basura. Añadió, seguramente ya no crees en esas historias que te contaba cuando eras niño. No estaba seguro de si lo hice o no, pero sabía que el abuelo yo lo hizo. Cuando regresé con las manos vacías al hospital, él estaba durmiendo. La maquinaria a su alrededor tarareando suavemente. Me sentí aliviado. No sabía cómo decirle que mi misión había fracasado. Mientras dormía en la silla a su lado, comencé a quedarme dormido.
Me di cuenta de que un joven médico entró silenciosamente en la habitación y, al pasar junto a mí, me dijo con una voz aterciopelada: deberías dormir. Lo necesitas. Y aunque traté de despertarme, no pude. Fue como estar drogado, pero se sintió muy placentero. Me sentí cálido y en paz por primera vez en días, y aunque dormí, pude escuchar claramente voces en la habitación. ¿Sabes qué hice trampa ese día? Escuché a mi abuelo yo decir en voz baja. Se escuchó una risa baja y una voz tranquilizadora respondió: no, yo, no puedes dejar de preocuparte. Por supuesto que lo sabía, pero no importaba. No puedo romper las reglas, así como nunca las hice. No era tu momento ese día, eso es todo. Y pensé que jugar contigo podría darte algo de consuelo en una situación tan macabra. Eras poco más que un niño. ¿Y el accidente automovilístico, el cáncer? La voz del abuelo yo sonaba más débil. Ya no es tu momento, yo. Y el sonido de su voz alegró mi corazón. Podía oler la cocina de mi madre el día de Navidad mezclado con el olor de mi perro acurrucándose en mis pies durante la noche. Soy una figura profundamente incomprendida, ya sabes, dijo en un tono triste, pero pude escuchar el humor en su voz. Yo no mato a la gente. Hay suficiente odio y enfermedad en este mundo sin mi ayuda. Todo lo que hago es detener el sufrimiento. ¿Te imaginas cómo sería si no lo hiciera? Podía oler a mi novia recién salida de la ducha, y el olor de la playa en un caluroso día de verano, y oía la voz de mi abuelo, ahora muy baja. Ah, sí. Eso es lo que temía. ¿Entonces estás listo? Sí. Me desperté sobresaltado cuando mi abuelo yo se quedó sin energía. Hubo una avalancha de personal médico en la habitación, pero no se hizo ningún intento de resucitarlo como había sido su deseo. Su rostro estaba tranquilo y pacífico. Así que el abuelo yo estaba equivocado. Cuando él viene por ti, la muerte no huele a descomposición y miedo, ni siquiera a aliento de bebé y orina de gato. Huele a consuelo.